Los dedos de Tracy se congelaron sobre el teclado del portátil. El monitor proyectaba una luz azulada sobre la pila de documentos esparcidos descuidadamente por la mesa de su despacho. Entre ellos había un sobre amarillento, el mismo que había encontrado hacía una hora en la guantera del coche de su marido. Tracy no solía revisar las cosas de Castiel, pero hoy algo la había hecho buscar los papeles de la matriculación del coche. Ahora tenía delante los papeles de la nueva matriculación de su casa de campo a nombre de una tal Sarah Lee. Tracy releyó las líneas por tercera vez, tratando de encontrar algún error, algún malentendido, pero el texto legal permanecía inalterado. La casa junto al lago, su refugio del ajetreo de la ciudad, ya no les pertenecía. En el despacho reinaba un silencio opresivo, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Por la ventana se veía el atardecer de Houston, un mar de luces y cristales que se difuminaba en la bruma veraniega. Tracy se arregló mecánicamente un mechón suelto de pelo oscuro y cogió el teléfono. «Raven, ¿no estás ocupada?» «Para ti, nunca. ¿Qué pasa?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Necesito tu ayuda profesional. ¿Puedes venir?» «Estaré allí en 20 minutos». Tracy colgó el teléfono y se tapó los ojos. Un recuerdo de hacía 3 meses, su última visita a la casa de campo, pasó ante los ojos de su mente. Castiel había estado inusualmente animado, haciendo planes para renovar el interior y hablando de reparar el puerto deportivo. Una semana más tarde, de repente se le había enfriado la idea y había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo. La puerta principal crujió silenciosamente. Raven nunca llamaba al timbre. Tenía su propia llave desde que habían compartido piso al principio de sus carreras. Los tacones repiquetearon en el parqué y una mujer alta y pelirroja entró en el despacho. «Tienes un aspecto horrible», dijo mientras se sentaba en el sillón de cuero de enfrente. «Gracias por el cumplido». Tracy deslizó los papeles hacia ella. «Admire». Raven escudriñó los papeles, frunciendo el ceño de vez en cuando y tomando notas en su teléfono. «Sarah Lee. El nombre me suena. Creo que trabaja en la agencia inmobiliaria Gold Coast. La conocí en uno de los actos benéficos para recaudar fondos». «¿Cómo es?» «Joven, preciosa rubia, tipo muñeca de porcelana, grandes ojos azules, rasgos cincelados, sabe cómo causar impresión». Raven dejó los papeles a un lado. «Pero me interesa más saber cuánto hace que notaste el cambio en el comportamiento de Castiel». Tracy se recostó en su silla mirando el techo. «Hace 3 meses, quizá 4. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo. Estaba abriendo un nuevo restaurante. Luego empezó a recibir llamadas extrañas que contestaba en otra habitación. Cambió la contraseña de su teléfono». Clásico del género, Raven sacó una tableta de su bolso. «Dame un par de días. Pasaré a esta Sarah Lee por mis canales. Algo me dice que no es tan simple como quiere aparentar». «Espera», se adelantó Tracy. «El papeleo menciona una fiesta en la piscina, una celebración para marcar la compra de la propiedad. Es en 15 días». «Audaz», silbó Raven. «Así que están seguros de su impunidad. Tanto más interesante será indagar». El silencio flotaba en el despacho. Tracy se levantó y se acercó a la ventana. En algún lugar en el laberinto de calles de la ciudad, su marido podría estar ahora mismo reunido con la tal Sarah Lee, planeando su futuro, riéndose de ella, de Tracy. ¿Sabes cuál es la parte pésima? Pasó el dedo por el cristal, dejando una marca invisible. Es decir, yo misma diseñé esta casa. Cada detalle, cada rincón, todo fue pensado por mí. Fue mi regalo por nuestro 5º aniversario de boda. Raven se levantó y le puso una mano en el hombro. Los sacaremos a la luz, pero tenemos que proceder con cautela. Ya sabes cuánto significa Castiel para la élite local. Un paso en falso y serás el tipo de esposa histérica que impide vivir a un exitoso hombre de negocios. Lo entiendo,
Tracy apretó los puños. Por eso te he hecho venir. Necesito hechos, pruebas. Y también... Se quedó callada, eligiendo sus palabras. ¿Qué más? Necesito saber por qué esta casa en particular. Castiel tiene suficientes otros bienes. ¿Por qué decidió regalar esta en particular? Raven golpeó la mesa con la uña, pensativa. Tal vez no sea la casa, sino el símbolo, su regalo, su proyecto. Suena como un intento de borrar el pasado. O como una venganza, añadió Tracy en voz baja. Demasiado complicado para una venganza trivial. Raven negó con la cabeza. Aquí está pasando algo más. Por cierto, ¿has comprobado las otras propiedades? Todavía no. Necesitamos acceder a su ordenador de trabajo. Allí están todos los registros financieros. Déjame eso a mí. Tengo un contacto en el departamento informático de su cadena de restaurantes. Raven comenzó a empacar. Y Tracy, no hagas nada estúpido. Actúa con normalidad. Que piensen que no sabes nada. Tracy asintió. Cuando la puerta se cerró tras su amiga, regresó al escritorio y volvió a doblar cuidadosamente los papeles en el sobre. Su mirada se posó en la foto familiar de Marco Plateado, Castiel y ella delante de aquella misma casa, felices, enamorados. Recordaba aquel día con todo lujo de detalles, el olor a hierba recién cortada, la brisa fresca del lago, el sabor del champán. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Llegaré tarde. Reunión importante con inversores. No me esperes levantada. Tracy tecleó lentamente una respuesta. Vale, cariño, buena suerte. Lo envió y añadió una carita sonriente, como hacía siempre. Dejó que las cosas siguieran su curso. Ya tendría tiempo de prepararse para la tormenta que se avecinaba. En el otro extremo del pasillo, el reloj marcaba las 10. Tracy encendió la lámpara del escritorio y abrió el portátil. Le esperaba una larga noche. Tenía que comprobar todos los extractos bancarios que había conseguido copiar de la tarjeta de su marido en los últimos 6 meses. Tenía que haber alguna pista. Y también tenía que averiguar cómo llegar a esa fiesta en la piscina. Después de todo, tenía todo el derecho a visitar su antiguo hogar. Una leve sonrisa asomó a los labios de Tracy, la primera de la noche. ¿Querían hacer una fiesta? Ella ayudaría a que fuera inolvidable. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana. Se avecinaba una tormenta. Tracy se estremeció y encendió otra lámpara, ahuyentando las sombras. La noche iba a ser larga, pero estaba preparada. Después de todo, tenía una ventaja. Ellos no sabían que ella lo sabía, lo que significaba que el tiempo jugaba a su favor. Sara Lee estudió meticulosamente su reflejo en el espejo del probador de la boutique. El vestido color crema se ajustaba perfectamente a su figura, pero algo seguía sin encajar. Tal vez fueran las joyas. Las perlas parecían demasiado conservadoras para una fiesta en la piscina. «Señorita, ¿necesita algo más?» La asesora se asomó al probador. «No, gracias. Me quedo con esto». Sara pasó la mano por la sedosa tela. El vestido costaba $4,000, la mitad de su salario mensual oficial como agente inmobiliaria, pero valía la pena. Después de todo, había que estar a la altura de su nuevo estatus como propietaria de una lujosa mansión. Después de pagar con su tarjeta platino, Sara salió a la calurosa calle. El sol de Houston quemaba sin piedad el asfalto, pero ella se tomó su tiempo para entrar en el coche. Le gustaba observar a la gente que paseaba por el distrito comercial, tan corriente, tan inmersa en sus propias preocupaciones mezquinas. No entendían lo principal. En esta ciudad todo se compra y se vende, solo hay que saber el precio. El teléfono de su bolso vibró. Castiel. Sara sonrió y contestó. «Sí, cariño. ¿Dónde estás?» Su voz sonaba tensa. «En la boutique, eligiendo un vestido para nuestra fiesta. ¿Ocurre algo? Tenemos que vernos, ahora». Sara frunció el ceño. No le gustaba ese tono. Creía que estabas en una reunión de inversores. «Ya lo he hecho. Ven al Blue Oyster.
He reservado nuestra mesa habitual. Estaré allí en 20 minutos. Sara desconectó y se dirigió a su Mercedes blanco. El restaurante Blue Oyster estaba situado en el distrito histórico de la ciudad. Castiel no lo había elegido para las reuniones por casualidad. Pertenecía a su competidor, lo que significaba que nadie los reconocería aquí. El portero abrió la puerta y Sara entró en la fresca penumbra de la sala. Castiel estaba sentado en una mesa alejada, inmerso en el estudio del menú. La miró, con los ojos cansados y enrojecidos. «No tienes muy buen aspecto». Sara se hundió en la silla de enfrente. Tracy sospecha algo. Dejó el menú a un lado. «Esta mañana la he visto rebuscando en la guantera de mi coche». Sara reprimió su irritación. Castiel siempre se preocupaba demasiado por su mujer. ¿Y qué? Quizá buscaba papeles del coche o algo así. Había un sobre con papeles de la casa, los cuales guardaste, por supuesto. Castiel desvió la mirada. Sara apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. «Cariño, te das cuenta de que se va a enterar tarde o temprano de todos modos, ¿verdad? No estamos haciendo nada ilegal. La casa es mía ahora, un trato limpio. No se trata de legalidad». Castiel bajó la voz. «Esta casa es especial para ella. Ella la diseñó. Que es exactamente por lo que debería ser mía». Sara le cubrió la mano con la suya. «Una nueva vida requiere una nueva decoración. Tú misma lo has dicho». Un camarero se acercó a la mesa y la conversación se interrumpió. Sara pidió una ensalada y vino blanco, Castiel un filete y whisky. Cuando volvieron a quedarse solos, ella decidió cambiar de tema. «He encargado la decoración para la fiesta. Va a ser increíble. Orquídeas vivas, velas flotantes en la piscina, un cuarteto de jazz. Podemos posponerla». Castiel hizo girar el encendedor entre sus dedos. «Demasiado arriesgado ahora mismo. Ni hablar». Sara se inclinó hacia adelante. «Se han enviado todas las invitaciones. Vendrá toda la sociedad local. Si cancelamos las fiestas, se extenderán los rumores. ¿Es eso lo que quieres?». Él negó con la cabeza. Sara se recostó en su silla, riéndose mentalmente. Castiel era tan predecible en sus temores. Por eso lo había elegido. Un hombre de mediana edad, exitoso pero inseguro, que se aferraba desesperadamente a su juventud pasajera. Su primer encuentro fue 6 meses atrás, en la oficina de una agencia inmobiliaria. Él buscaba un local para un nuevo restaurante y ella estaba especializada en propiedades comerciales. Sara recordó el momento en que se dio cuenta de que era su oportunidad. Castiel la miraba como hacía tiempo que no miraba a su mujer, con admiración y deseo. Fue incluso más fácil de lo que ella había esperado. Un par de encuentros supuestamente fortuitos, algunos cumplidos sobre su perspicacia para los negocios, un poco de coqueteo, y ahora él ya le estaba organizando citas secretas. Y entonces empezó a hablar de la casa, la misma que había diseñado su mujer. «Tanto talento se desperdicia», dijo entonces. «La casa es impresionante, pero parece la mano de una mujer. Hay demasiado sentimentalismo». Castiel dio un mordisco, tal vez porque él mismo había pensado lo mismo, solo que temía admitirlo. Sara estaba destruyendo metódicamente su idea de un nido familiar, convirtiendo un hogar acogedor en un símbolo de supresión de su individualidad. Llegó la orden. Sara dio un elegante sorbo a su vino mientras observaba cómo Castiel atormentaba al filete. «Por cierto, conocí a tu madre en un acto benéfico». Él se estremeció. «¿Qué? Oh, no te preocupes. Tuvimos una agradable charla. Es una mujer muy interesante, Eleanor, y no parece tenerle mucho cariño a tu esposa». «Mamá no le tiene lástima a nadie», murmuró Castiel. «Sigue pensando que debería haberme casado con la hija de su amigo». «Quizá tenga razón». Sara se mostró pensativa. «A veces las madres saben mejor lo que necesitan sus hijos». Castiel permaneció en silencio, pero ella pudo ver que las palabras daban en el blanco. Su madre, Eleanor Morrow,
Era una figura importante en la comunidad local. Su aprobación significaba más para Castiel de lo que estaba dispuesto a admitir. Escucha. Sara bajó la voz a un susurro íntimo. Sé que estás preocupado, pero piénsalo. Es solo una casa, un símbolo del pasado que te retiene. Te mereces más que eso. Nos merecemos. Él asintió, y ella marcó mentalmente otra casilla. Sara era muy consciente de que la casa era solo el principio. Después vendrían el divorcio, la división de bienes y el escándalo público. Pero para entonces, ella sería miembro de los círculos más altos de Houston. Y entonces, ¿quién sabe? Tal vez Castiel resultaría ser solo un peldaño hacia algo más grande también. Tengo que irme. Se secó los labios con una servilleta. Todavía tenemos que pasar por la floristería. Quieres que todo sea perfecto, ¿verdad? Por supuesto. Levantó la mano para besarla, pero ella la esquivó hábilmente. Aquí no, cariño. Pronto no nos esconderemos. Al salir del restaurante, Sara sacó su teléfono y marcó un número. Hola, SRA. ¿Morrow? Soy Sara Lee. ¿Recuerda que estuvimos hablando de ese pequeño caso? Sí, va según lo previsto. Quizá podríamos vernos mañana para tomar una taza de té. Colgó el teléfono y sonrió a su reflejo en el escaparate. Dejó que Tracy rebuscara en el papeleo todo lo que quisiera. Cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya sería demasiado tarde. Sara Lee no era de las que perdían la oportunidad, y era una oportunidad que había esperado demasiado para dejar que un advenedizo de provincias la arruinara. Raven estaba sentada en su despacho, mirando las fotos en la pantalla del ordenador. La pequeña agencia de detectives estaba situada en un viejo edificio en las afueras del distrito comercial, lo bastante lejos del respetable centro como para no llamar demasiado la atención. Una ligera llovizna caía al otro lado de la ventana, convirtiendo la calle en un borrón de tonos grises. Sara Lee aparecía impecable en las fotos. Traje de negocios, andar seguro, sonrisa encantadora. Agente inmobiliaria de lujo, licenciada en una prestigiosa universidad, filántropa. Pero algo en esta foto no cuadraba. James. Raven pulsó el botón del interfono. Pasa a verme. Un joven con el pelo oscuro despeinado y un bolso de cuero desgastado entró en la oficina. James Cole era el encargado de documentos y rastros digitales de la agencia. ¿Qué has encontrado? Muchas cosas interesantes. Sacó un ordenador portátil. Empecemos por el hecho de que Sara Lee no es realmente Sara Lee. Fue Sara Lewinsky hasta los 22 años. Se cambió el apellido nada más salir de la universidad. Eso no significa nada. Eso sí que es más interesante. James desplegó la pantalla. Mira, su CV comienza con un prestigioso trabajo en Nueva York, pero lo he comprobado. No existe tal empresa. Hay, sin embargo, una historia de una pequeña empresa inmobiliaria en quiebra con el dinero de los clientes desaparecidos. No hay pruebas directas, pero... Ya veo. Raven se frotó el puente de la nariz. ¿Qué más? Ha cambiado de ciudad 3 veces en los últimos 5 años. El mismo modus operandi en todas partes. Hombres ricos, escándalos sonados, demandas. Pero nunca llegó a juicio. Todo se resolvió en el último minuto. Ella puede cubrir sus huellas. Ya lo creo. James abrió otro archivo. Lo realmente extraño es que su conexión con Eleanor Morrow comenzó mucho antes de conocer a Castiel. Se cruzaron en un acto benéfico en Dallas hace 2 años. Raven se enderezó en su silla. ¿No crees que sea una coincidencia? Estoy segura de que lo fue. Eleanor solo buscaba entonces una forma de deshacerse de su cuñada. Tracy nunca encajó en su idea de pareja adecuada para su hijo. Y entonces aparece una joven encantadora con un pasado oscuro. Raven se levantó y se acercó a la ventana. James sigue investigando, especialmente interesado en la conexión con Eleanor, y comprueba todas las transacciones. Debería haber un rastro de dinero.
Cuando James se hubo ido, marcó el número de Tracy. Hay algunas noticias, y no te van a gustar. Una hora más tarde se reunieron en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Tracy parecía agotada, con sombras bajo los ojos. ¿Has dormido algo? No he podido. Tracy rodeó su taza de café con las manos. Llevo toda la noche comprobando carnés. ¿Sabes qué es interesante? Castile ha movido casi $1 millón a cuentas en el extranjero en el último año. ¿Eso es normal para su negocio? No. Todas las transacciones legales pasan por las cuentas principales. Es dinero que escondía. Raven relató los hallazgos de James. La cara de Tracy se ponía más y más tensa con cada palabra. Así que, Eleanor, no terminó la frase. Eso parece. Tu suegra nunca se ha caracterizado por ser especialmente cariñosa, pero esto está fuera de lugar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tracy sonrió amargamente. Quiero decir, he intentado entablar una relación con ella. 8 años llevo intentándolo, y ella ha estado... Oye. Raven cubrió su mano con la suya. Ahora no es el momento de desanimarse. Necesitamos un plan. Tengo una idea. Tracy sacó su teléfono y abrió su calendario. Hay una inauguración en la Galería de Arte dentro de una semana. Eleanor estará allí, patrocina a los artistas jóvenes, y seguro que Sara también. ¿Qué estás tramando? Nada concreto todavía, pero tenemos que oírlas hablar. Estoy segura de que no se guardarán nada a la hora de hablar de sus planes. Raven pensó un momento. Podríamos instalar una escucha, pero es arriesgado. La galería es territorio privado. ¿Y si...? Tracy bajó la voz. Si me presento allí yo misma, inesperadamente, veremos cómo reaccionan. Es peligroso. Podrían sospechar algo. Eso es exactamente lo que quiero. Un extraño brillo apareció en los ojos de Tracy. Que se pongan nerviosos, que cometan errores, y nosotros observaremos. Raven negó con la cabeza. Estás jugando con fuego. Esta Sara no es solo una amante mimada, es una estafadora profesional. Tanto mejor. Así que tiene puntos débiles. Solo tenemos que encontrarlas. En ese momento, el teléfono de Tracy vibró. Un mensaje de Castiel. Llegaré tarde esta noche. Reunión importante. Cuarta reunión importante en una semana, murmuró ella, guardando el teléfono. Espera. Raven se inclinó hacia adelante. ¿Y si lo seguimos esta noche? Tengo a alguien que podría... No. Tracy sacudió la cabeza. Que piense que todo está bien. Necesito comprobar algo en su despacho mientras no está. Arriesgado. Tengo las llaves. Y conozco el horario de la señora de la limpieza. Viene a las 7. Si aparezco a las 8:30, nadie se sorprenderá. Raven tamborileó con los dedos sobre la mesa. De acuerdo, pero iré contigo. Te apoyaré. Trato hecho. Tracy terminó su café y se levantó. Mientras tanto, tengo que pasar por la oficina. No puedo levantar sospechas faltando al trabajo. Cuando se marchó, Raven se quedó un buen rato mirando por la ventana. Algo le decía que esto era solo el principio. Sara Lee no era de las que se echaban atrás fácilmente. Y Eleanor Morrow, bueno, los secretos de familia a menudo eran más sucios de lo que parecían. El teléfono vibró, un mensaje de James. Encontré algo interesante en el pasado de Sara. Es sobre la muerte de su primer marido. Oficialmente fue un accidente, pero... Raven tecleó rápidamente una respuesta. Sigue investigando. Y ten cuidado. Aquella tarde, sentada en su coche frente al despacho de Castiel, observó cómo Tracy entraba en el edificio. Se encendió una luz en el piso 41, el despacho de su marido. Raven encendió su walkie-talkie. ¿Estás en posición? Sí. La voz de Tracy sonaba apagada. No hay nadie en la recepción. Entrando en la oficina. Ten cuidado. Al menor peligro, vete. Lo sé. Espera. Hay algo extraño aquí. ¿Qué es?
En el escritorio. Mierda, viene alguien. Raven se tensó. Efectivamente había una sombra parpadeando en el pasillo. Tracy, sal de ahí. Ahora. Silencio en el aire. Luego un susurro y un golpe sordo. Tracy, Tracy, entra. Raven estaba a punto de salir del coche cuando la radio volvió a la vida. No pasa nada. Es la señora de la limpieza. Estoy escondida en el cuarto de atrás. Jesús. Raven exhaló. Me dio un susto de muerte. ¿Qué encontraste? Te lo diré más tarde, pero esto lo cambia todo. 10 minutos después, Tracy salió del edificio. Tenía la cara más blanca que la tiza. ¿Qué pasó? Raven arrancó el coche. Aquí no. Tracy aferraba una especie de carpeta entre las manos. Vamos a mi casa, tienes que ver esto. Estuvieron en silencio todo el camino. No fue hasta fuera de la casa cuando Tracy habló de repente. Sabes, siempre pensé que conocía a mi marido bastante bien. 8 años de matrimonio, miles de días juntos, y ahora me doy cuenta de que no lo conocía en absoluto. Raven miró de reojo a su amiga. A la luz de las farolas, su rostro parecía una máscara congelada. Encuentres lo que encuentres, nos las arreglaremos. Sí. Tracy apretó más fuerte la carpeta. Nos las arreglaremos, porque ahora sé lo que realmente buscan, y no es solo una casa, es mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás, pero primero sírveme un whisky. Lo voy a necesitar. Raven asintió. La noche prometía ser larga, pero no podía evitar la sensación de que acababan de cruzar algún tipo de línea. No había vuelta atrás. La mansión de la familia Morrow se alzaba sobre el cuidado césped del antiguo barrio de Houston. De estilo victoriano, 3 pisos de ladrillo rojo y paredes cubiertas de hiedra, el edificio parecía el decorado de una película sobre la aristocracia sureña. Tracy aparcó el coche a la vuelta de la esquina y durante unos minutos se quedó allí sentada, contemplando la casa donde había pasado más de una cena familiar. Cada una había sido una pequeña tortura. La carpeta del expediente yacía en el asiento del copiloto. No había podido dormir después de los hallazgos de la noche anterior en el despacho de Castiel. Se había pasado la noche analizando la información. Ahora había llegado el momento de actuar. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar al timbre. En el umbral estaba la criada, una mujer mayor con cara de disgusto. La SRA. Morrow no avisó de su visita. Es un asunto familiar, Martha. Tracy pasó junto a ella y entró en el fresco vestíbulo. ¿Dónde está? En el invernadero, pero... Gracias. Encontraré el camino. El jardín de invierno estaba en el ala este de la casa, una enorme sala con techos de cristal llena de plantas exóticas. Eleanor estaba sentada en su sillón de mimbre favorito, hojeando unos papeles. Ante la aparición de su cuñada, ni siquiera levantó la cabeza. Qué descortés por su parte presentarse sin invitación. Los tiempos exigen actuar con decisión. Tracy se sentó en la silla de enfrente, sobre todo cuando se trata de la herencia familiar. Eleanor se dignó por fin a mirarla. Impecablemente peinada, con un collar de perlas al cuello y un ligero aroma a perfume caro, a sus 65 años parecía una auténtica dama sureña. ¿De qué estás hablando? De esto. Tracy puso una carpeta sobre la mesa. Es una lectura entretenida, sobre todo la parte del testamento de su difunto marido. Una sombra recorrió el rostro de su suegra. Se quitó lentamente las gafas de leer. ¿De dónde has sacado esto? En la caja fuerte de Castiel. Sabes, para un hombre que se enorgullece tanto de su perspicacia para los negocios, es notablemente descuidado con los documentos. Tracy se recostó en su silla. Especialmente cuando ha estado bebiendo. Eso es información privada. Ah, sí, tan privada que llevas 8 años ocultándola. Dime, ¿cuándo pensabas revelar que, según el testamento del abuelo, Castiel pierde el derecho a heredar si su matrimonio fracasa?
Eleanor apretó los labios. Papá quería proteger la fortuna familiar de uniones inadecuadas. ¿Y por eso decidió destruir nuestro matrimonio? ¿Involucró a esta Sara Lee? No seas ridícula. Eleanor se levantó y se acercó a las orquídeas. Tú misma arruinaste este matrimonio. Con tu ambición, tu independencia. Castiel necesitaba una esposa de verdad, no una mujer de negocios loca por su carrera. Tracy se agarró a los reposabrazos de la silla. ¿Y Sara, por supuesto, es perfecta para ese papel? Ella entiende la tradición, la importancia de la familia. Es una estafadora profesional. Es una chica inteligente que conoce su lugar. Eleanor se volvió, y algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. A diferencia de ti. ¿Y por eso estás dispuesta a sacrificar la felicidad de tu propio hijo? Estoy protegiendo sus intereses. Cuando se disuelva el matrimonio, tendrá pleno derecho a su herencia. 30 millones de dólares, Tracy. ¿Realmente creías que iba a dejar que un advenedizo de clase media reclamara eso? Tracy sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Eleanor, clara y nítida, repitió la última frase. La cara de su suegra se petrificó. ¿Qué estáis haciendo? Reuniendo pruebas. Tracy escondió el teléfono. ¿Sabes qué es interesante? Hay otra cláusula en el testamento. Si se demuestra que el heredero interfirió intencionadamente en el matrimonio de la heredera para destruirlo, toda la fortuna irá a una organización benéfica para que la administre. Eleanor se puso pálida. Vas de farol. Compruébalo. Tienes los documentos delante. Tracy se levantó. También hay ahí información interesante sobre las maquinaciones financieras de tu protegida. Sara Lee, o como se llame en realidad, ha dejado un rastro impresionante en varios estados. ¿Qué quieres? Para empezar, la verdad, ¿cuánto tiempo llevas planeando esta combinación? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Eleanor se hundió lentamente en su silla. Era la primera vez que Tracy la veía tan confusa en todos los años que llevaban conociéndose. El tiempo apremiaba. Dentro de un mes entraba en vigor el Nuevo Testamento. Si el matrimonio duraba 10 años, tendrías derecho a una cuarta parte de la herencia, independientemente del divorcio. ¿Y por eso decidiste seguir adelante con la casa? ¿Mi proyecto? ¿Mi orgullo? Fue idea de Sara. Eleanor desvió la mirada. Ella dijo, tienes que golpear el punto más doloroso, hacer que te equivoques. Tracy se acercó a la ventana. El inmaculado jardín se extendía más allá del cristal, otra encarnación del deseo de Eleanor de controlarlo todo a su alrededor. ¿Y Castiel? ¿Sabe lo del testamento? No. Le dijeron que era una transacción inmobiliaria rutinaria, una forma de asegurar bienes. ¿De mí? De las consecuencias de sus decisiones. Eleanor enderezó una arruga inexistente en su falda. Mi hijo no es tan fuerte como quiere aparentar. Necesita orientación. ¿Quieres decir manipulación? Marta entró en el invernadero con una bandeja. Eleanor esperó hasta que hubo colocado las tazas y se marchó. ¿Te das cuenta, verdad?, de que no voy a permitir que destruyas lo que se ha construido durante generaciones. ¿Y te das cuenta de que no voy a marcharme sin más? Tracy volvió a sentarse. Tengo pruebas de tu connivencia, conversaciones grabadas, documentos, testigos. Todo lo que tienes son conjeturas. Tengo a James Cole, el mejor especialista en huellas digitales del estado. Y créeme, ha encontrado muchas cosas interesantes sobre tu protegido. Se miraron a través de la mesa donde se enfriaba el té sin tocar. Dos mujeres unidas por los lazos de un matrimonio que una intentaba preservar y la otra destruir. ¿Qué quieres?, repitió por fin Eleanor. Para empezar, la cancelación de la fiesta en la piscina. Luego, una ruptura total del contacto con Sara Lee. Y lo más importante, le dirás a Castiel la verdad, toda la verdad. Eso lo destruirá. No,
Le dará la oportunidad de ser finalmente él mismo, no una marioneta en tus manos. Eleanor se levantó. Había un cansancio en sus movimientos que Tracy nunca había notado. No lo entiendes. No es tan sencillo. Pues explícalo. Aquí no. Eleanor se dirigió a la puerta. Ven esta noche. Hay algo que necesitas saber sobre la familia Morrow y sobre tu marido. Tracy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué exactamente? Digamos que el testamento del abuelo no es el único esqueleto en nuestros armarios. Eleanor sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa alegre. Quizá quieras marcharte tú también después de esta conversación. Cuando Tracy salió de la mansión, el sol ya se acercaba al ocaso. Sacó el teléfono y marcó el número de Raven. Nos vemos en mi despacho dentro de una hora. Creo que estamos empezando a darnos cuenta de en qué nos hemos metido. ¿Qué pasa? Te lo diré cuando te vea. Y sí, trae a James. Vamos a necesitar su ayuda. Tracy subió al coche y echó otro vistazo a la mansión. La silueta de Eleanor apareció detrás de una de las ventanas. Se preguntó cuántos secretos más guardarían aquellas paredes. ¿Y estaba preparada para descubrirlos todos? Su teléfono vibró. Un mensaje de Castiel. No me esperes para cenar. Tengo una reunión importante. Tracy sonrió. Me pregunto qué diría cuando descubriera que su reunión importante no era más que parte de un juego bien planeado, que la propia Sara era una pieza en el juego de otra persona. Vale, cariño, le contestó. Buena suerte. Que piense que todo va según lo previsto. Tiene hasta esta noche para prepararse para más revelaciones. Mientras tanto, hay que reunirse con Raven y James. Parece que la historia de la herencia es solo la punta del iceberg. Después de todo, cada familia tiene sus secretos. Pero no todas las familias tienen esos secretos que podrían valer 30 millones de dólares, y posiblemente la vida de alguien. El despacho de Tracy estaba en la planta 32 de un moderno edificio de cristal y hormigón. La luz del atardecer teñía la habitación de naranja, convirtiendo las estrictas líneas de los planos de las paredes en siluetas borrosas. Raven se sentó en el alféizar de la ventana y observó cómo James extendía los papeles sobre la mesa. Entonces, ¿qué tenemos? Tracy se detuvo ante la gran pizarra donde ya había aparecido un diagrama de las conexiones entre los principales actores del drama. Empecemos por el principal. James se ajustó las gafas. He comprobado la información del testamento. Todo concuerda. Es más, he encontrado otra cosa interesante. En 1989, Robert Morrow, el padre de Eleanor, hizo una estipulación inusual en el fideicomiso familiar. Un heredero solo podría acceder al capital tras el nacimiento de un hijo. Nosotros no tenemos hijos, dijo Tracy en voz baja. Exactamente, y no parece ser un accidente. James sacó el historial médico. ¿Recuerdas tu revisión de hace 5 años? Cuando los médicos dijeron que tenías problemas de fertilidad. Tracy se puso tensa. ¿Qué tiene eso que ver? Con el hecho de que encontré los resultados originales. Eran diferentes. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Raven saltó del alféizar. ¿Quieres decir? Alguien cambió los laboratorios. James extendió los papeles. Aquí están los resultados originales y aquí los que te mostraron. La diferencia es obvia. Tracy se hundió lentamente en la silla. ¿Pero por qué? Para que no intentes tener un bebé. Raven empezó a pasearse por el despacho. Piénsalo. Si tuvieras un heredero, la posición de Eleanor se tambalearía. Ella no sería capaz de manipular la situación tan fácilmente. Jesús. Tracy se cubrió la cara con las manos. Todos estos años, me culpé a mí misma. Pensé que estaba defraudando a Castiel. Hablando de Castiel. James abrió el portátil. ¿Recuerdas la carta que encontraste en su caja fuerte? Sobre la transferencia de una gran suma de dinero al extranjero. Rastreé el movimiento del dinero.
fue a parar a la cuenta de una empresa registrada en las Islas Caimán. ¿Adivina quién es el propietario? ¿Sarah? Raven conjeturó. No, Marcus Blackwood. Tracy levantó la vista bruscamente. ¿Nuestro abogado familiar? Pero él es amigo de la familia, confidente, guardián de secretos. James sonrió. Y, según parece, el cerebro de los planes de Eleanor. Fue él quien organizó el cambio de historiales médicos. También fue quien ayudó a Sarah a crear una nueva identidad. Pero ¿por qué Castiel le transfirió el dinero? Esa es la parte interesante. James desplegó la pantalla del portátil. Mira, hace 2 meses, Marcus se reunió con un investigador privado. Se especializa en encontrar personas desaparecidas. ¿Y sabes a quién estaba buscando? Al hermano de Castiel. Castiel no tiene hermano, objetó automáticamente Tracy. Oficialmente, no. Pero en los archivos familiares encontré mención de un niño nacido 1 año antes que Castiel, Gabriel Morrow. Según los documentos, murió en la infancia, pero en realidad fue dado en adopción, terminó Raven. ¿Y ahora ha aparecido? Eso parece. Y Castiel está intentando encubrirlo. Tracy se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de abajo vivía su vida, ajena a los dramas que se desarrollaban en los despachos de los rascacielos. Así que a esto se refería Eleanor cuando hablaba de secretos familiares. Eso explica muchas cosas. Raven se encaramó al borde del escritorio. Si Gabriel está vivo, tiene los mismos derechos a la herencia, y dada la condición sobre los niños, podría tener una familia. Tracy se dio la vuelta. Por eso tienen tanta prisa. Necesitan divorciarnos antes de que él aparezca. Pero ¿por qué Castiel está involucrado en esto? Es su hermano. Tal vez tenga miedo. James se encogió de hombros. O lo están chantajeando. Después de todo, 30 millones es un incentivo serio. En ese momento sonó el teléfono de Tracy. El número estaba indeciso. ¿Hola? ¿Señora Morrow? Una voz masculina desconocida. Me llamo Adam Pierce. Creo que tenemos que vernos. Se trata de su marido y su familia. Tracy puso su voz en el altavoz. ¿Quién es usted? Digamos que una persona que puede arrojar algo de luz sobre algunos de los secretos de la familia Morrow, incluida la historia del cambio de su historial médico. ¿Dónde has...? Tengo mis fuentes. Nos vemos en 1 hora en el bar Lirio Dorado. Está en el casco antiguo. Tracy miró a sus amigas. Raven movió la cabeza negativamente, pero James asintió. De acuerdo, dentro de 1 hora. Cuando terminó la llamada, Raven estalló. ¿Estás loca? Esto podría ser una trampa. Precisamente por eso te vienes conmigo. Tracy empezó a hacer la maleta. Y James va a investigar a ese tal Adam Pierce. Tenemos 1 hora. Ya estoy en ello. James golpeó el teclado. Pero ojo, el Lirio de Oro es propiedad de una empresa filial de la cadena de restaurantes Castiels. Aún mejor, Tracy sonrió. Así que hay una puerta trasera, y podrás acceder a las cámaras de seguridad. 40 minutos después, estaban en camino. Raven conducía, mirando a su amiga de vez en cuando. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? ¿Qué? Sarah. Seguimos sin entender su verdadero papel en todo esto. Tracy miró con nostalgia las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. ¿Tal vez ella también sea un peón? ¿Una pieza que Eleanor está usando en su juego? No suena como ella. A la gente así no le gusta ser peones. Entonces ella tiene su propio interés. Tracy sacó su teléfono. Un mensaje de James. Oh, esto sí que es interesante. Adam Pierce es un ex investigador de la policía. Se retiró hace 5 años. ¿Y sabes cuál fue su último caso? Déjame adivinar. ¿Algo que ver con la familia Morrow? Más o menos. Investigó la muerte de Robert Morrow, la que llevó a la extraña adición al testamento. Bingo.
Raven frenó en un semáforo. ¿Crees que es una coincidencia? Ya hay demasiadas coincidencias en nuestra historia. Tracy escondió su teléfono. Aquí estamos. James dice que la puerta trasera está detrás de los cubos de basura. Espera. Raven la agarró del brazo. Lo que sea que encuentres ahí dentro, prepárate para lo peor. Ya estoy preparada para todo. Tracy sonrió sin gracia. ¿Sabes qué es lo gracioso? Una parte de mí sigue queriendo a Castiel, incluso después de todo esto. Eso no es gracioso. Es triste. Sí, supongo. Tracy salió del coche. Vale, vamos a averiguar qué más esconde la familia de mi marido. El bar Lirio Dorado era conocido por su ambiente anticuado. Paneles de roble, sofás de cuero, luces tenues. El lugar perfecto para reuniones secretas. A esa hora estaba casi vacío. Solo el camarero limpiaba vasos y un par de clientes habituales tomaban whisky en la barra. En el rincón más alejado se sentaba un hombre canoso de unos 60 años. Cuando Tracy y Raven se acercaron a su mesa, levantó la vista. «Señora Morrow, me alegro de que haya venido y haber traído refuerzos». Sonrió a Raven. «Inteligente, muy inteligente». «¿Qué era lo que querías decirme?» «Toma asiento». Esperó hasta que se acomodaron. La historia que buscas comenzó mucho antes de tu llegada a la familia Morrow, y créeme, lo que ya sabes es solo la punta del iceberg. Estamos escuchando. Adam Pearce dio un sorbo a su vaso y comenzó a hablar. Lo que escucharon durante la siguiente hora lo cambió todo. Absolutamente todo. El camarero del Lirio Dorado pasó por delante de su mesa por tercera vez, fingiendo limpiar las mesas vecinas. Tracy no le prestó atención. Toda su atención estaba puesta en Adam Pearce, que revisaba tranquilamente viejas fotografías. No fue solo una muerte. Extendió las fotos con un abanico. Robert Morrow sabía que lo iban a matar. Dejó pistas, notas, pruebas, pero nadie quiso indagar más. ¿Por qué? Raven se inclinó hacia adelante. Porque había gente demasiado poderosa detrás, incluyendo, hizo una pausa, incluida su suegra, la SRA, Morrow. Tracy cogió una de las fotografías. Mostraba a Robert Morrow, todavía joven, junto a una hermosa mujer morena. Sonreían, cogidos de la mano. ¿Quién es? La primera esposa de Robert, María. Oficialmente, murió en un accidente de coche un año antes de que él se casara con Eleanor. Pero eso también era mentira. ¿Qué pasó realmente? Pearce sacó un sobre amarillento de su maletín. María estaba embarazada. De Robert, por supuesto. Pero había un problema. Le habían diagnosticado una grave enfermedad cardíaca. Los médicos advirtieron que dar a luz podría matarla. ¿Así que decidió correr el riesgo? Sí, dio a luz a un niño, Gabriel, pero murió a las pocas horas de dar a luz. Pearce guardó silencio un momento. Robert estaba inconsolable. Iba a criar a su hijo solo, pero entonces apareció Eleanor. ¿Sabía ella lo del bebé? Por supuesto. Es más, fue ella quien sugirió la solución: dar al niño en adopción. Convenció a Robert de que sería lo mejor para todos. El bebé tendría una nueva familia y ellos empezarían de cero. Tracy miró a Raven. ¿Y estuvo de acuerdo? No de inmediato, pero Eleanor tenía un don para la persuasión. Además, ya estaba embarazada de Castiel. Pearce sonrió. Una afortunada coincidencia, ¿no? Demasiada suerte, murmuró Raven. Exactamente. Robert también lo creía, sobre todo después de empezar a notar rarezas en el comportamiento de su mujer. Reuniones secretas, oscuras conversaciones telefónicas. Pearce sacó otro documento, y entonces encontró esto. Tracy cogió el papel. Era una copia de un antiguo contrato entre Eleanor y un tal George Hunter. ¿Quién es Hunter? El hombre que organizó la adopción. No solo eso. Pearce bajó la voz. Estaba especializado en tratar problemas delicados, por una tarifa adecuada, por supuesto. ¿Quieres decir?
Eleanor lo contrató incluso antes de conocer a Robert. Sabía de María, de su enfermedad, sabía que estaba embarazada, y estaba esperando el momento oportuno. Tracy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pero por qué? ¿Por qué una manipulación tan elaborada? Dinero, SRA, Morrow. Siempre se trata de dinero. Pierce se reclinó en su silla. La fortuna de Robert era enorme, pero la mayor parte estaba en un fideicomiso. Los términos eran simples. Solo su descendiente directo, nacido en legítimo matrimonio, podía ser el heredero. Castiel. Exactamente. Pero había un matiz. Si había otro heredero, el hijo mayor, tendría prioridad, aunque hubiera nacido del primer matrimonio. Gabriel, susurró Tracy. Sí, es por eso que tuvo que ser removido, no físicamente. Eleanor no es tan estúpida. Fue suficiente para hacerlo desaparecer, para siempre. Raven negó con la cabeza. Pero entonces, ¿por qué Robert no reveló la verdad de inmediato? Porque amaba a Castiel. El niño no tenía la culpa de los tejemanejes de su madre. Pierce suspiró. Además, Eleanor tenía su propia influencia. Amenazó con contarle a todo el mundo que el propio Robert había renunciado a su primogénito. Habría destruido su reputación. Pero antes de morir, ¿decidió actuar? Sí, empezó a buscar a Gabriel, y parece que lo encontró. En cualquier caso, una semana antes de morir, hizo cambios en su testamento, los mismos que tú ya conoces. Tracy frunció el ceño. Sobre el matrimonio del heredero y sobre los niños. Era su póliza de seguros. Sabía que Eleanor intentaría controlar a Castiel mediante el matrimonio, así que añadió una condición. El heredero debía tener hijos propios, hijos legítimos. Por eso falsificaron mi historial médico, dijo Tracy lentamente, para que no intentara quedarme embarazada. Exacto, pero Robert también hizo provisiones para eso. Hay otra cláusula en el testamento que ni siquiera Eleanor conoce. Pierce sacó el último documento. Si el heredero o su cónyuge son víctimas de un fraude médico, todo el patrimonio pasa a la administración de una fundación independiente, a la espera de que surja un heredero legítimo. Se hizo el silencio en el bar. Solo el tintineo de los vasos en la barra y la música apagada que sonaba en algún lugar a lo lejos. ¿Y te has callado todo esto todos estos años? La voz de Raven sonó acusadora. Intenté investigar la muerte de Robert, pero al cabo de una semana me apartaron del caso. Al cabo de otro mes, me aconsejaron que dimitiera. Pierce sonrió amargamente. Eleanor tiene a su gente en todas partes. ¿Por qué decidiste decírmelo ahora? Porque apareció Gabriel, o mejor dicho, su hijo, Adrián. Pierce mostró una fotografía del joven. Tiene 25 años y se parece mucho a su abuelo. Tracy se quedó mirando la foto, los mismos rasgos faciales que tenía Robert en las fotos antiguas, la misma mirada directa. ¿Lo sabe? ¿Sobre su ascendencia? Sí. Gabriel se lo contó antes de morir, de cáncer, hace 2 años. Pierce escondió la fotografía. Adrian ha comenzado su propia investigación y está cerca de presentar las pruebas. Por eso tienen tanta prisa por conseguir el divorcio, se dio cuenta Tracy. Necesitan conseguir el dinero antes de que él aparezca. Pero hay algo más. Pierce bajó la voz a un susurro. Sarah Lee no es una figura cualquiera en este juego. Ella es... No tuvo tiempo de terminar. Se oyó un estruendo en la entrada cuando 2 hombres de negro irrumpieron en el bar apuntando con sus pistolas. Todo el mundo al suelo. Raven reaccionó al instante, derribando una mesa y poniéndose a cubierto. Tracy se tiró al suelo cubriendo sus papeles esparcidos. Por el rabillo del ojo, vio que Pierce sacaba algo de su chaqueta. Los disparos sonaron casi simultáneamente. Los cristales se hicieron añicos y los clientes gritaron. Raven empujó a Tracy hacia la puerta trasera.
¡Deprisa! Salieron corriendo al oscuro callejón. Por detrás se oían ruidos de lucha. Pierce se quedó atrás para cubrir su retirada. ¡Por aquí! Raven tiró de su amiga hacia un coche aparcado. James debe haber puesto un micrófono en su transporte. Saltaron a la cabina. Raven arrancó el motor y pisó el acelerador. El coche arrancó, dejando atrás el bar y sus misterios. Pierce. Tracy comenzó. Él puede encargarse. No era policía por nada. Raven conducía el coche con concentración. ¿Qué has conseguido coger? Tracy miró los papeles que tenía en la mano. El contrato con Hunter, unas cuantas fotos, una copia de la última página del testamento. Conseguí lo principal, pero no tuvo tiempo de hablarme de Sarah. Así que tendremos que buscar por nuestra cuenta. Raven giró por una calle lateral. Vamos a mi casa. Aquí no es seguro. Tracy asintió, mirando la foto de Adrian. En algún lugar de la ciudad estaba el hombre que podía cambiarlo todo, el heredero legítimo que nadie sabía que existía. El teléfono de su bolsillo vibró, un mensaje de un número desconocido. Ha empezado un juego peligroso, señora Morrow. Le sugiero que se detenga antes de que sea demasiado tarde. Tracy le mostró el mensaje a Raven. Parece que hemos dado con algo importante, comentó esta última. Están empezando a ponerse nerviosos. O están preparando una trampa. Tanto más importante es encontrar a Adrian antes que ellos. Raven frenó en un semáforo. Llama a James, que empiece la búsqueda. Tracy sacó el teléfono, pero dudó antes de marcar el número. Algo la inquietaba. Algún detalle, una minucia que escapaba a su atención. ¿Qué pasa? No lo sé. Tracy frunció el ceño. Algo relacionado con Sarah. Pierce tenía algo importante que decir sobre ella. Ya lo averiguaremos. Raven se volvió hacia su casa. Lo importante ahora es esconder los documentos y trazar un plan de acción. Tracy asintió, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Algo le decía que aún no sabían lo más importante, y ese conocimiento podría resultar ser el más peligroso de todos. La fiesta en la piscina estaba en pleno apogeo. Exquisitos aperitivos en bandejas de plata, champán en copas de cristal, música suave de un cuarteto de jazz, tal y como Sarah había planeado. Los invitados, la flor y nata de la sociedad de Houston, se esparcían por los terrenos de la casa de campo, conversando tranquilamente a la fresca sombra de los árboles. Tracy observaba desde un coche aparcado en las inmediaciones. Raven estaba sentada cerca, instalando su equipo de escucha. La señal es clara, murmuró, ajustándose el auricular. El micrófono que James instaló en el senador funciona bien. ¿Y el otro? Activo, también, justo al lado de la piscina, como me pediste. Tracy asintió, sin apartar los ojos de la casa. Su casa. Cada piedra, cada línea había sido pensada por ella, y ahora Sarah era la anfitriona, pavoneándose entre los invitados con el vestido color crema que había elegido para el triunfo. Eleanor ha llegado, informó Raven, mirando a través de los prismáticos. Y no sola, la acompaña un joven. Déjame ver. Tracy se llevó los prismáticos a los ojos y se quedó helada. De pie junto a Eleanor, vestido con un inmaculado traje claro, estaba Adrian, la viva encarnación de las viejas fotografías de Robert Morrow. ¿A qué está jugando?, susurró Tracy. Parece que ha decidido tomar la iniciativa. Raven subió el volumen de sus auriculares. Espera. Creo que está empezando. La voz de Sarah sonó por los altavoces. Queridos amigos, gracias a todos por venir a compartir este día tan especial con nosotros. Especial no es la palabra adecuada, murmuró Raven. ¿Está James en posición? Tracy comprobó su teléfono. Sí, esperando la señal en la puerta trasera. Los acontecimientos de los últimos días pasaron por su mente como los fotogramas de una película. El ataque en el bar, la desaparición de Pierce,
los documentos que demostraban una monstruosa conspiración de décadas. Y lo más importante, la verdad sobre Sarah que por fin habían descubierto. Mira, Raven le dio un codazo. Castiel está aquí. Un Mercedes negro se detuvo en la puerta principal. Castiel estaba desacostumbradamente pálido con su traje oscuro. Estaba claramente nervioso, mirando a su alrededor de vez en cuando. No lo sabe, se dio cuenta Tracy. Eleanor no le contó lo de Adrian. Ahora lo hará. Castiel subió a la terraza, donde Sarah ya lo esperaba. Le susurró algo al oído, señalando hacia su madre y su acompañante. Incluso desde la distancia, se podía ver cómo se ponía tenso. Allá vamos. Raven subió el volumen. Escucha. La voz de Eleanor sonó por los altavoces. Señoras y señores, tengo un anuncio importante que hacer. Los invitados empezaron a acudir en masa a la terraza. Sarah se congeló junto a Castiel, su sonrisa un poco menos confiada. Quiero presentarles a un hombre cuya llegada cambiará el futuro de nuestra familia. Eleanor puso una mano en el hombro de Adrian. Mi nieto, Adrian, el hijo de Gabriel Morrow. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos suspiraron, otros empezaron a asomarse. Castiel se adelantó. Mamá, ¿qué está pasando? Algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo, hijo. Eleanor sonrió, triunfante y amarga al mismo tiempo. La verdad siempre encuentra un camino. ¿Qué verdad? Sarah alzó la voz con el tono afilado como una navaja. ¿De qué estás hablando? De ti, querida. Eleanor se volvió hacia ella. ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre, María? Tracy se enderezó bruscamente. ¿Qué? Eso. Raven le apretó la mano. Lo que Pierce intentaba decir. Sarah, o María, palideció. Su máscara perfecta se resquebrajó, dejando al descubierto algo antiguo y maligno. No te atreverías. Ya me he atrevido. Eleanor miró a los invitados. Permítanme presentarles otro secreto de la familia Morrow. María Lewinsky es hija de la misma María, la primera esposa de Robert, una hija que nadie sabía que existía. Castiel se apartó de Sarah como un leproso. ¿Qué? Sí, cariño. Sarah se rió, ronca, temerosa. Soy tu hermanastra, o mejor dicho, una hermanastra. Mamá murió al dar a luz no solo a tu hermano, sino también a mí. Gemelas. Qué ironía, ¿verdad? Tracy sintió que las náuseas le subían a la garganta. Jesús. Shh. Raven subió el volumen. Escucha más. ¿Lo sabías? Castiel se volvió hacia su madre. ¿Todo este tiempo? Claro que lo sabía. Eleanor descendió unos pasos. Así como lo que estaba planeando. Venganza, cariño. Para su madre, por su hermano, o por dinero. Por todo. Sarah, ahora María, se enderezó. Nos lo robaste todo. Nuestra familia, nuestra herencia, nuestras propias vidas. ¿Creías que podías deshacerte de los niños no deseados, dárselos a otras familias, borrar todo rastro? Intentaba proteger a mi hijo. ¿Proteger? María dio un paso adelante. Arruinaste su vida. Lo has convertido en una marioneta obediente, igual que su padre antes que él. No te atrevas. Y lo gracioso es, María se volvió hacia los invitados, que ella pensaba que tenía el control, que yo solo era un peón obediente en su juego. Pobre e ingenua Eleanor. Tracy cogió el teléfono. Es hora de que James actúe. Espera. Raven negó con la cabeza. Todavía no es el momento. Fuera, en la terraza, María siguió hablando, pareciendo despojarse de su máscara de Sarah Lee con cada palabra. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera planeaba enamorarme de Castiel. Simplemente sucedió. Una llamada de la sangre, tal vez. Un ansia por lo prohibido. Cállate. Castiel corrió hacia ella, pero Adrian lo interceptó. Calla, tío. Había una extraña suavidad en su voz.
¿Hay algo más que decir? Ah, sí. María sonrió, la misma sonrisa con la que una vez había cautivado a todos a su alrededor. Como lo que pasó con los verdaderos papeles de la herencia, o con los registros de los últimos días de Robert. Eleanor se quedó helada. ¿Qué has hecho? ¿Ia? Nada. María se encogió de hombros. Solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz en el momento adecuado, como ¿ahora? Chasqueó los dedos y empezaron a aparecer documentos en las pantallas instaladas para presentar la casa. Fotografías antiguas, cartas, registros, todas las pruebas de un crimen de hace 20 años. Ya es hora. Tracy pulsó un botón de su teléfono, haciendo una señal a James. Raven, prepárate. Comenzó el movimiento en la terraza. Los invitados entraron en pánico al intentar salir, pero todas las salidas estaban bloqueadas. Los guardaespaldas de Eleanor rodearon a los anfitriones, pero ya era demasiado tarde. ¿Sabes cuál es la mejor parte de esta historia? María levantó su copa de champán. El hecho de que nadie ganó. Todos perdimos hace 20 años, cuando decidimos que estaba bien jugar con la vida de los demás. Tracy saltó del coche. Era hora de poner fin a esta locura, pero no había dado un par de pasos cuando sonó un disparo. El tintineo de cristales rotos, los gritos de los invitados. María bajó lentamente la mirada hacia la mancha roja que se difuminaba en su vestido crema. ¡Qué predecible!, susurró y se desplomó en la piscina. El agua se tiñó de rojo. En algún lugar a lo lejos, las sirenas de la policía ya aullaban. Tracy se quedó inmóvil, mirando cómo Castiel intentaba sacar a su hermana del agua, cómo Eleanor se desplomaba en su silla, cómo Adrian sacaba el teléfono y decía algo rápidamente por el auricular. «Ya está», pronunció Raven deteniéndose a su lado. «Cortina». Pero Tracy negó con la cabeza. Sabía que no era el final. Solo el principio de una nueva historia, aún más oscura y confusa. Porque algunos misterios no mueren ni con el último latido. Siguen vivos, envenenando todo a su alrededor. Y la fiesta en la piscina continuó, ahora como una obra de teatro surrealista, en la que cada actor se congelaba en su último papel sin saber qué hacer a continuación. El cuarteto de jazz seguía tocando. El champán burbujeaba en las copas y en el aire flotaba el olor de una tormenta que se acercaba. La casa de campo diseñada por Tracy asistía en silencio al desenlace de un drama que había comenzado mucho antes de que él llegara. Y quién sabe, tal vez fue aquí, junto a esta piscina, donde comenzó un nuevo capítulo de la historia de la familia Morrow, un capítulo que aún estaba por escribir. Los coches de policía se marcharon al amanecer, dejando atrás la hierba cortada y la cinta amarilla del cordón alrededor de la piscina. Tracy estaba sentada en el salón de la casa de campo, con una taza de café frío en la mano. Frente a ella, en un sillón, Castiel permanecía inmóvil, pálido, agotado, con la mirada perdida de un hombre que ha perdido todo punto de referencia. «Ha sobrevivido», dijo por fin. «Los médicos dicen que la bala pasó a un par de centímetros del corazón». Tracy asintió en silencio. Adrian le había dado la noticia de que María había sobrevivido hacía una hora. También le había dicho que habían llevado a Eleanor a la policía. Había demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. ¿Sabes qué es lo más extraño? Castiel se pasó una mano por la cara. No siento nada, ni rabia ni dolor, solo vacío. Ya pasará. ¿Pasará? Sonrió amargamente. Mi madre organizó el asesinato de su propio marido. Mi amante resultó ser una hermanastra, y el hermano que creía muerto dejó un hijo, una copia exacta de mi padre. ¿Cómo puedo vivir con eso? Amanecía al otro lado de la ventana, coloreando el cielo de rosa pálido. En algún lugar a lo lejos, los pájaros gritaban dando la bienvenida al nuevo día. «¿Qué va a pasar ahora con la empresa?», preguntó Tracy. «No lo sé».
Adrian tiene derecho a un tercio de las acciones. Otro tercio pertenece a una fundación benéfica, según el testamento de su abuelo. El resto se cayó. El resto depende de ti. De nosotros. Castiel levantó la vista. Si todavía quieres tener algo que ver conmigo. Tracy dejó la taza a un lado. En la habitación reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. ¿Sabes lo que me dijo Adrian? Rompió por fin el silencio. Que su padre nunca te culpó. Sabía que tú también eras una víctima. Una víctima de tu propia debilidad. Castiel se levantó y caminó hacia la ventana. Sospechaba que algo iba mal, ¿verdad? Desde el principio, pero era más fácil cerrar los ojos, dejar que mi madre decidiera todo por mí. Llamaron a la puerta en silencio. James apareció con un nuevo lote de papeles. Resultados de balística. Colocó la carpeta sobre el escritorio. La bala fue disparada por un arma registrada a nombre de uno de los guardaespaldas de Eleanor. Se estaba preparando, murmuró Tracy. Sabía que María haría un enfrentamiento. Más que eso, James sacó una fotografía. ¿Recuerdas al hombre que te atacó en el bar? Lo encontraron esta mañana en el puerto, muerto. Castiel se giró bruscamente. ¿Pierce? Vivo, bajo vigilancia en el hospital. Consiguió grabar pruebas en vídeo, la historia completa de la conspiración, incluido el papel de tu madre. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se detenía. Un momento después, Raven entró en la habitación. María ha vuelto en sí, informó, y lo primero que hizo fue exigir un abogado. ¿Hablará? Ya está hablando. Parece que ha decidido llevarse a todos los implicados con ella. Raven se sentó en el brazo de la silla. Esta historia está resultando impresionante. Tracy se levantó y se acercó a la pared donde colgaban las fotos de la familia Moreau. Caras felices, poses perfectas, una hermosa ilusión que ocultaba traición, mentiras y muerte. ¿Qué pasará con la casa?, preguntó Castiel de repente. Es tuya, respondió Tracy. Siempre lo ha sido. No. Sacudió la cabeza. Es tu proyecto, tu creación. No tengo derecho a... venderlo, sugirió James. Empezar de nuevo, sin los fantasmas del pasado. Se miraron, marido y mujer, unidos por 8 años juntos y un océano de mentiras entre ellos. ¿De verdad estás dispuesto a olvidarlo todo?, preguntó Castiel en voz baja. Olvidar no, compréndelo. Tracy se acercó a él. Todos cometemos errores. La cuestión es si estamos dispuestos a aprender de ellos. En ese momento sonó el teléfono de Raven. Al oír a la persona en la línea, se puso pálida. ¿Qué pasa?, se alarmó Tracy. Eleanor. Raven tragó saliva. La han encontrado en su celda. La causa preliminar es un infarto. Castiel se tambaleó, pero se estabilizó. Su rostro se puso aún más pálido, si eso era posible. Ella eligió su camino, dijo con voz apagada, como siempre ha hecho. El sol se elevó más alto, inundando la habitación de luz brillante. Un nuevo día traía nuevas pérdidas, nuevas revelaciones. Pero quizá, pensó Tracy mirando a su marido, así es como empieza la curación, aceptando la verdad, por amarga que sea. Detrás de ella, Raven y James hablaban en voz baja, discutiendo los detalles de la investigación. Tenían mucho trabajo por delante, declaraciones, juicios, justicia. Pero ahora, en ese momento, lo que importaba eran las otras cosas. «Vamos a casa», dijo Tracy, tendiéndole la mano a Castiel. «Tenemos mucho de qué hablar». Él se detuvo un segundo antes de aceptar su mano. En sus ojos se leía una mezcla de gratitud y miedo, el miedo de un hombre sin la guía de su madre por primera vez en su vida. Salieron juntos de la casa, dejando atrás el lugar donde se había desarrollado la última escena del drama familiar. Por delante quedaba un largo camino hacia la recuperación, o un adiós definitivo. Pero esa ya era su historia, solo suya.
El otoño llegó a Houston sin que nadie se diera cuenta, pintando las hojas de colores apagados y trayendo un frío bienvenido. 3 meses pasaron como un largo día lleno de vistas judiciales, declaraciones e interminables conversaciones con los abogados. Tracy estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando cómo el viento arrastraba las hojas caídas por la acera. Sobre la mesa estaba el papeleo de la venta de la casa de campo que debía cerrarse la semana siguiente. ¿Café? Raven apareció en la puerta con 2 tazas humeantes. Gracias. Tracy aceptó la taza sin apartar los ojos de la ventana. ¿Alguna novedad? María ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, una confesión completa a cambio de una condena reducida. ¿Y Marcus? También está hablando. La muerte de Eleanor parece haber cambiado las cosas. Raven se acomodó en su silla. ¿Cómo está Castiel? Mejor. La terapia le está ayudando. Tracy finalmente se apartó de la ventana. ¿Sabes qué es increíble? Por primera vez en su vida, está empezando a tomar sus propias decisiones. El teléfono sonó en el escritorio. Adrian se había convertido en una inesperada fuente de apoyo para ambos en los últimos meses. La reunión de la Junta ha sido reprogramada para el jueves, informó. Y una cosa más. Han llegado los resultados del examen forense de los papeles personales de mi abuelo. ¿Algo interesante? Más que interesante, parece que previó muchas cosas. Dejó cartas para cada uno de nosotros. Tracy se hundió en una silla. ¿Incluso para mí? Especialmente para ti. Una nota cálida apareció en la voz de Adrian. Escribió sobre la importancia de mantener a alguien con columna vertebral en la familia. Alguien que no tenga miedo de buscar la verdad. Tras la llamada, Raven y él permanecieron en silencio durante largo rato. Fuera de la ventana empezaba a caer una fina lluvia que desdibujaba el contorno de la ciudad. Es curioso, dijo por fin Tracy. Resulta que nos ha estado observando todos estos años, incluso después de muerto. Algunas personas dejan tras de sí algo más que recuerdos. Raven terminó su café. Por cierto, ¿has decidido qué vas a hacer con el dinero de la venta de la casa? Voy a abrir mi propio estudio de arquitectura. Se acabó trabajar para otros. ¿Y Castiel? Centrarse en los restaurantes. Ahora que Adrian se ha hecho con los principales activos. Tracy se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. Sabes, es como si algo se hubiera despertado en él. Algo real. Llamaron a la puerta. James apareció con otra carpeta de documentos. El último papeleo sobre el caso Hunter, explicó. El hombre que organizó la adopción de María y Gabriel. ¿Va a declarar? Ya lo ha hecho. ¿Y sabes qué es lo interesante? Según él, Eleanor realmente creía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a su familia, preservando su herencia. Con buenas intenciones, murmuró Raven. Tracy cogió la carpeta, pero no la abrió. Ya estaba bien de indagar en el pasado. Era hora de pensar en el futuro. ¿Cómo va la reorganización de la empresa?, preguntó. Adrian lo está haciendo muy bien. James se sentó en el borde de la mesa. Sabes, hay algo de su abuelo en él. El mismo pensamiento estratégico, la misma integridad. Y la misma capacidad para ver a la gente a través, añadió Raven. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Castiel. ¿Quedamos para cenar? En su voz ya no había la incertidumbre de antes. Hay algo importante que tenemos que discutir. Claro. Tracy vaciló. ¿Va todo bien? Sí, es solo que es hora de tomar algunas decisiones. Cuando la conversación terminó, Raven enarcó una ceja interrogante. ¿Decisiones? Ya veremos. Tracy empezó a hacer la maleta. ¿Sabes qué es lo más asombroso de toda esta historia? La forma en que la verdad, por aterradora que sea, es liberadora. ¿Y el amor? ¿La confianza?
Quizá el amor y la confianza verdaderos solo sean posibles después de que todo lo falso se desmorone. Tracy cerró la cremallera de su bolso. Cuando no hay lugar para el fingimiento. La lluvia se intensificó, golpeando las ventanas. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó. La primera tormenta de otoño llegaba a la ciudad, prometiendo borrar los últimos vestigios del sofocante verano. ¿Sabes qué? Raven se levantó. Creo que por fin te estás convirtiendo en la persona que siempre debiste ser, sin mirar atrás a las expectativas de los demás. Todos hemos cambiado. Tracy sonrió. Hasta la ciudad parece diferente. Salieron juntas del despacho. Les esperaba una cena con Castiel, otro paso hacia una nueva vida, o un adiós definitivo. Pero ahora Tracy sabía que, pasara lo que pasara, estaba dispuesta a aceptar cualquiera de los dos resultados. Porque a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Y a veces, de las cenizas de viejas ilusiones, nace algo real. Solo hay que tener el valor de dar el primer paso. Un año después, Tracy estaba de nuevo frente a la casa de campo. Los nuevos propietarios habían mantenido la arquitectura básica, pero habían añadido sus propios detalles: parterres de flores brillantes, columpios para niños junto a la piscina, acogedores farolillos de jardín. La casa ya no parecía una pieza de museo. Estaba viva. ¿Una sensación extraña? Adrian se detuvo cerca, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Ni una palabra. Ella sonrió. Pero la correcta. Habían venido a comprobar los últimos trámites. La fundación benéfica de Robert Morrow había comprado la casa para un nuevo proyecto. Allí estaba previsto un centro de apoyo para niños desfavorecidos. El abuelo lo aprobaría, comentó Adrian mirando la fachada. Siempre decía que la verdadera fuerza de una familia no era el dinero, sino la capacidad de marcar la diferencia en el mundo. Raven salió de casa cargada con una carpeta de papeles. El año pasado había dejado la investigación privada para dirigir la seguridad de la fundación. Todo está listo, informó. Solo falta firmar la escritura de aceptación. En ese momento, un familiar Mercedes negro se detuvo frente a la casa. Castiel parecía renovado, rejuvenecido. Ya no necesitaba llevar la máscara del heredero perfecto. Siento llegar tarde, salió al porche. Me retrasé en el nuevo restaurante. Tracy asintió. Tras reorganizar la empresa, Castiel se había centrado en lo que realmente le gustaba: la gastronomía. Su nuevo proyecto, una cadena de restaurantes de cocina sana democrática, tuvo un éxito inesperado. Entraron juntos en la casa. En el amplio vestíbulo ya había mesas y sillas para las futuras clases. La luz del sol que entraba por las vidrieras creaba caprichosos dibujos en el suelo. María pidió permiso para participar en el programa, dijo Adrian en voz baja. Después de que la dieran el alta. Tracy se quedó paralizada. ¿Qué contestó? Que primero tenía que terminar su rehabilitación. Se encogió de hombros. Quizá más tarde, si realmente cambia. Durante el último año, todos habían aprendido a perdonar, no a olvidar, sino a dejar atrás el pasado. Incluso la historia con María se estaba convirtiendo poco a poco en una lección, dolorosa, pero necesaria. ¿Sabes de qué me di cuenta? Castiel pasó la mano por las paredes revestidas de madera. Todos éramos prisioneros de nuestros propios miedos, de las expectativas de los demás, de los papeles impuestos. ¿Y ahora? Ahora somos libres, para elegir nuestro propio camino, para cometer nuestros propios errores. Tracy se acercó a la ventana. Allí, más allá del césped pulcramente recortado, comenzaba el bosque, el mismo bosque que una vez había inspirado el proyecto de su casa. ¿Recuerdas lo que dijiste hace un año sobre las decisiones? Lo recuerdo. Castiel se paró a su lado. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de ninguna, ni siquiera de haber roto. Era cierto. Su matrimonio había terminado hacía 6 meses, en silencio y sin dramas.
Ambos se habían dado cuenta de que no se podía resucitar el pasado, pero sí construir algo nuevo, una amistad basada en la honestidad y el respeto mutuo. Los papeles están listos para firmar, informó Raven al volver del estudio. Necesitamos las firmas de todos los patronos de la fundación. Se reunieron alrededor de la mesa, Adrian como presidente del consejo, Castiel y Tracy como fideicomisarios. Cada firma significaba algo más que una transferencia de propiedad. Era una promesa de hacer algo importante, algo correcto. Por un nuevo comienzo, sugirió Adrian cuando terminaron las formalidades. Por la verdad, añadió Raven. Por la libertad, sonrió Castiel. Tracy los miró, tan diferentes, pero unidos por una historia compartida y un futuro común. Por la vida, dijo, tal como es. Salieron de casa en un cálido día de otoño. Había mucho trabajo por delante, lanzar programas de ayuda, nuevos proyectos, nuevos retos, pero ahora cada una de ellas conocía su camino. Tracy miró la casa por última vez. El sol se reflejaba en las ventanas, convirtiéndolas en espejos dorados. Aquí terminaba una historia, pero empezaba otra. Y quizá este nuevo capítulo sería el más importante de todos. Porque a veces el final es solo otro nombre para el principio. Solo hay que encontrar el valor para pasar página.